¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a Conversando la Noche. Es un gusto aquí recibir todas las noches, desde los martes hasta los viernes, a personas que hacen algo dentro de nuestra sociedad, ya sea en el ámbito de la cultura, la educación, los deportes, la política, cualquier ámbito en el cual ponen todo su empeño y entregan lo mejor de su formación para el bien de nuestro país. Es interesante conocer a las personas detrás de esos personajes que muchas veces son públicos. Por eso hoy quiero que atiendan bien, porque vamos a hablar con un historiador, pero también un educador. Una mezcla muy interesante. David Velázquez Seifergel, muy conocido en el ámbito académico, que usted quizá hoy lo va a conocer mejor. Pero esta es la presentación de nuestro invitado, David Velázquez Seifergel. David Velázquez, historiador, inició su producción historiográfica con el Digesto Normativo sobre Pueblos Indígenas en el Paraguay, 1811-2003, publicado por la Corte Suprema de Justicia con apoyo del Grupo Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, IWGIA, por sus siglas en inglés, y la Organización Civil Paraguaya Tierra Viva para los Pueblos Indígenas. Más recientemente fue el investigador principal de la serie Relaciones entre Educación y Autoritarismo en el Paraguay, 1869-2012, ejecutada por el Servicio Paz y Justicia Paraguay, SERPAJ Paraguay, con financiamiento de la Organización Civil Internacional Diaconía. El estudio abarca 4 volúmenes y ha sido reseñado en publicaciones internacionales especializadas en historia. Ha publicado numerosos libros y artículos en Paraguay, Argentina, Brasil y Colombia. Conferencista en congresos desarrollados en el país y en el extranjero. Es académico correspondiente de la Academia Paraguaya de la Historia y socio fundador del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas. Integrante del panel sobre lenguas indígenas en el Paraguay, que tuvo lugar en la Feria Internacional del Libro 2019, en la ciudad de Buenos Aires. Ya estamos con David acá, lo considero un amigo, somos del mismo colegio, eso nos da cierta pertenencia al mundo jesuita, a Cristo Rey, que no sé por qué nos pone orgullosos, porque también tiene sus problemas ese pensamiento, pero después vamos a hablar de eso. David, gracias por venir, buenas noches. Buenas noches, Mario, buenas noches a la teleaudiencia. Gracias por la invitación, gracias por la posibilidad de dialogar con la gente a través de este espacio. Nunca cerré muy bien el apellido Seifergel. ¿Tiene que ver con Alfredo? Sí, Alfredo era el hermano de mi mamá. Ajá. Él era mi tío, sí, así O sea que esa vertiente del interés por la historia tiene raíces familiares. Y es una deuda directa con él. Él a nosotros nos llevaba de niños a recorrer las calles del centro y nos mostraba, por decirte lo que yo mejor recuerdo, las columnas de la electricidad, digamos, Sí. del servicio eléctrico, todas perforadas con agujeros de balas. ¿Cierto? Y nos decían, estos agujeros tan altos solamente pueden ser de balas de revolución. Y nos mostraba también las casas de los presidentes o los lugares del microcentro que eran significativos para la historia. Increíble, ¿no? Un hombre que se fue muy joven, lastimosamente. Sí, Pero sí. que en su corta vida dio mucho al Paraguay, revisó mucho la historia. Y sin disponer de los recursos de que disponemos hoy, sin disponer de internet, sin disponer de la facilidad del correo electrónico. Yo no me imagino lo que hubiera sido tío Alfredo produciendo Claro. con los medios de que hoy podemos disponer. Exacto, sí, lo conocí, no fui amigo de él, pero sí lo crucé en redacciones, un hombre siempre atento, una personalidad. Pero bueno, después vamos haciendo tu formación, decía yo, nosotros pues somos muy orgullosos, igual que los Sanjos, también somos Cristo Rey, como si fuera que el Harvard más o menos, pero algo nos dio el colegio, ¿no? Mucho. Yo creo que hay un sello de identidad Sí. que tiene que ver con la forma en cómo nos paramos ante la sociedad y sus problemas. Sobre todo el Cristo Rey de los 70, que es el que nosotros, Mario, conocimos, ¿verdad? El colegio que vivió el cambio de ideario del propio universo jesuita y lo vivió de una manera muy comprometida. Vos sos de la promoción intervenida y eso me releva de decir cualquier otra cosa. Pero aún incluso nosotros que comenzamos después nuestra historia escolar y colegial allí, vivimos en algún momento de esas mismas ideas. Y ya yo recuerdo, en el 88 también tuvimos problemas, en el 87 tuvimos, en el 88 tuvimos de nuevo problemas porque
otra vez venían las acusaciones sobre el colegio acerca de las actitudes y las ideas políticas que ahí se difundían. Y bueno, intervinimos activamente. Yo fui presidente del primer consejo de alumnos que se integró después de la intervención. No era un centro de estudiantes, era un consejo de delegados. Sí. Y nos tocó, por ejemplo, reclamar la expulsión del padre de la Vega. Ajá, del país. Claro, recordarás que Sí. él dio esta famosa conferencia donde la policía directamente del local de la conferencia lo llevó a la frontera, a Clorinda, Me acuerdo. con lo opuesto. Sí, me acuerdo. Bueno, a nosotros nos tocó ese momento y nos tocó, para mí me marcó el resto del tiempo. Vos sos historiador y no puedes mentir. Tenés que ser riguroso, porque después te van a cuestionar. ¿Estos curas eran de formación marxista o no? Espera un ratito. Yo conocí a San Martí, Gelpi, Muñarriz, el padre Moreno, inclusive antes, que fue provincial. Todos una formación intelectual, Betancourt mismo. A ver, te sigo dando nombres, de la Vega, Carabias, todos vinculados a lo social. Pero ¿tenían o no una formación marxista? A ver, en las ciencias sociales en general, Mario, yo estimo que a partir de los 50 y 60 en América Latina, se adoptó como parte de los métodos de análisis de la realidad algunas nociones provenientes de la teoría social y política marxista. Correcto, Freire y compañía. Claro, lo cual no los hace marxistas, Entiendo. pero sí hace que incorporen a su forma de evaluar y valorar la realidad herramientas que provenían del marxismo o provenían de versiones de la propia doctrina social de la Iglesia, Claro. que se habían inclinado hacia los problemas sociales. Vaticano II. Claro, es decir, no necesitaban como repertorio principal posiblemente las herramientas marxistas porque la propia doctrina social después de Vaticano II había cambiado hacia una mayor preocupación por los problemas de la sociedad. De la Convengamos que redundancia. también había curas, Camilo Torres, el padre de Mujica, que inclusive fueron muertos violentamente Sí. dentro del contexto de la guerrilla, ¿no? Sí, es O así. sea, había un ambiente. Yo llegué a ver Buenos Aires póster de Cristo, el primer guerrillero de la humanidad, por ejemplo. Sí, sí. Había una vertiente. Ahora, me gusta mucho esta explicación porque usar metodologías y aceptar como elemento de análisis del marxismo no significa que hayan estado adheridos a una especie de marxismo clásico o ortodoxo, digamos, ¿no? Sobre todo porque lo que voy a decir ahora, voy a pedir permiso por lo que voy a decir, perdón por lo que voy a decir, Sí. porque el cristianismo es cristocéntrico. Y Así. esa es una gran barrera de separación respecto, por ejemplo, del materialismo histórico puro. Ok, importante. Por eso da gusto porque vamos a aprender hoy con David, un hombre joven que sin embargo ya está buscando su doctorado en historia y siempre lo vinculaste con la educación. Incluso te definen como historiador de la educación. ¿Qué Sí. significa eso? Y hace unos 10 años comencé a interesarme por el tema de la educación y el papel que cumplía en algunos elementos culturales. Particularmente me interesaba la influencia de la educación en el autoritarismo. A raíz del juicio político a Fernando Lugo y las reacciones sociales en torno al juicio político, el nivel de violencia en los intercambios en la ciudadanía, Sí. hizo que con algunos colegas nos preguntáramos acerca de cuál era el papel de la educación en la generación del autoritarismo, porque dábamos por sentado el autoritarismo político. Hablábamos de una dictadura, hablábamos de gobiernos militares, no solo Stroessner, hablábamos también de Morínigo, Sí. y la Constitución del 40. Pero la pregunta era, ¿qué papel cumplió la escuela? En todos los análisis, por definición, la escuela figura como la correa de transmisión de los valores de una sociedad. ¿Por qué nunca nos preguntamos qué papel había cumplido en el orden autoritario la escuela? Mm. Y esa fue la pregunta que me llevó a trabajar educación y autoritarismo en el Paraguay, y a partir de allí fue el tema principal de mi trabajo en historia, educación y autoritarismo. Y después en educación, pero también trabajo otros campos de Qué historia. interesante ese punto, quiero detenerte. Y encontraste raíces valederas de nuestro pensamiento actual en esa educación autoritaria. Hay muchos y tiene matices y además es anterior al militarismo autoritario en algunos casos. Por ejemplo, la represión autoritaria del guaraní en las aulas Sí. es Yo no estudié guaraní nunca. centenaria. Yo Claro, no estudié. no solamente no estudiábamos, sino que era socialmente hablando una lengua inferiorizada y los hablantes también Totalmente. estaban inferiorizados Yo por pasé el sistema 12 educativo. años de educación en el Colegio Cristo Rey
11, sin guaraní y sin educación sexual. Ujú. Qué curioso, ¿no? Sí, sí, O sí, sea, sí, yo tuve que aprender por mi cuenta cómo se hacían los niños en el mundo. sí, Por sí. eso es que somos también tan limitados y tenemos tantos problemas de interpretación de los nuevos fenómenos de sexualidad y compañía, ¿no? Sí. Hay una raíz en una educación y sin embargo, David, dice la gente, qué buena era la educación antes. Lo que pasa es que la gente, hay como una especie de idea de que, basada en la difusión de los trabajos de las grandes figuras. Pero en realidad, Ajá. la buena educación en el Paraguay siempre fue el privilegio de pocos. No podemos hablar de ni siquiera de una edad de oro de la educación. Además, personalmente entiendo que no tiene sentido comparar sistemas educativos distintos Ok. para realidades históricas diferentes. La reforma, por decir, la reforma del 57 intentó responder al país del 57, pero tropezó con que fue la reforma en que vos y yo nos formamos, Sí, pero digamos tropezó con la barrera autoritaria, claro. ¿no? La reforma de Cardoso del año 22, oficializada en 1925, intentó responder a un país donde la educación era dividida de manera elitista. La expectativa en los años de Cardoso era que la gente concluyera la primaria, se cargaba mucho contenido en la primaria, y la secundaria no dependía del Ministerio de Educación, sino que dependía de la universidad y era preparatoria para la universidad. Entonces, lo que hay que evaluar es si un sistema educativo fue eficiente en términos de respuesta a su tiempo, no comparar sistemas entre sí. Ah, entiendo. Porque la reforma del 94, que es una reforma que ahora terminó Sí. y está siendo Muy replanteada, criticada. claro, fue muy criticada, pero es una reforma de la época de las comunicaciones y de la tecnología. Claro. Acordate, Mario, cuando cae la dictadura de Stroessner había 2 canales de aire con repetidoras Es cierto. y nada más. Había un televisor por cada 2 hogares. Y Computadora después, no había. claro, y después, en el 96, comienza el correo electrónico y ahora tenemos 9 televisores por cada 10 hogares, 13 canales de televisión abierta y una infinidad de canales de cable, más canales nuevos que van surgiendo y van, digamos, generando un mayor ambiente de difusión de información. Claro. Qué interesante esto que decías, porque muchos de los que dicen era mejor antes recuerdan inmediatamente a profesores emblemáticos. Claro. El Escano Claude, el Liceno Ayala. Yo mismo escribo mucho sobre el tema siempre. Sí, sí, Me gusta suelo leer, mucho sí. porque es valorar a esa que Víctor Salomoni, Nidia Sanabria Romero, todos los que uno tenía grande. Y entonces se dice, ahora no tenemos esos referentes. ¿Será que no tenemos o el sistema ya no proyecta tampoco ese tipo de personalidades? Una de las cosas que la gente dice a propósito de eso, Mario, es antes se leía más. Claro, la lectura era el vehículo de acceso al mundo en un país Sí, sin televisión y sin radio. claro. Los papás leían el diario. Claro, entonces había un hábito de lectura para pertenecer al mundo, para mantenerse informado, para participar de los debates, porque si hay algo que en la sociedad aparece siempre es el deseo de las personas de participar de los debates de su tiempo. Pero eso hoy se canaliza de otra manera enteramente. Hoy es la imagen, hoy es la televisión, hoy es la repentización. Antes teníamos el concepto de la noticia antigua. Hoy la noticia dejó de ser antigua porque está permanentemente en cualquier buscador de internet. Voy a hacer la pausa. Hay otro problema en el análisis actual, que es la revalorización de la dictadura también como modelo. Peligroso, ¿verdad? El propio presidente Mario Abdo lo hace todo el tiempo. Hay un sector de la sociedad que dice, antes dormíamos con la puerta abierta, se valoriza la educación de aquella época, la disciplina supuestamente. ¿Cómo después de tanto tiempo, ¿no? Ya pasó tanto tiempo del golpe de febrero y todavía, inclusive gente que no conocía la dictadura, la valora de una manera hasta intuitiva? Le voy a preguntar un poquito por qué eso ocurre en nuestra sociedad a David, aprovechando sus conocimientos. David Velázquez Seiferger, un invitado de lujo hoy aquí, conversando la noche. David Velázquez Seiferger, historiador, educador, presente con nosotros acá, nos está ayudando a descifrar algunas claves. No vamos a poder todo, pero por lo menos por qué o cómo llegamos a este escenario en el Paraguay con tantos problemas desde el punto de vista cultural. Uno de ellos es la añoranza por un autoritarismo que inclusive muchos ni conocieron.
¿Por qué se tiene esa fantasía de que el Paraguay necesita una mano autoritaria para ser gobernado? La explicación, Mario, no sé, y no sé si haya una sola. Ajá, En parte el sistema educativo abandonó su compromiso de dar a entender y de explicar lo que fue la dictadura. cierto. Eh, Aunque figure en los programas de estudio, no pasa en las aulas No, que se dé, que se aborde el tema del periodo dictatorial, incluso eh, que se debata, ¿no? incluso ignorando las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia. Pero esto que te digo no ocurre solo en las aulas de escuelas y colegios, no ocurre en la universidad, ¿Cierto? no ocurre en la universidad, Mm, donde estimamos que es el lugar de formación de lo que esperamos sea una suerte de élite, ¿verdad? Que piense el país, que piense la realidad, que piense el futuro, con herramientas. Entonces no ocurre, no ocurre. Y, y cuando ocurre, ocurre con este dejo nostálgico, con esta idea de un país disciplinado frente a una dictadura, perdón, un Democracia, intento de democracia, sí, donde, desordenada, claro, 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 insegura. claro, claro. Mm, Sin mencionar o sin dar a entender el hecho de que en una dictadura la decisión recae en una persona y su entorno, sí, y en una democracia la responsabilidad por el país es una responsabilidad individual y colectiva a la vez. Entonces no trabajamos la idea de que hay un metro cuadrado de país que tengo que administrar yo, claro. del cual soy responsable yo. Interesante porque otra vez pones la educación como responsable de ese problema. Sí, O sea, siempre sí, sí, vamos a volver a que si no cambiamos y mejoramos la educación va a ser difícil modificar el resto. sí, así es. Así es. Y por otro lado también creo que hay que hacer una conexión entre el rechazo a la dictadura y la apreciación y la valoración de la democracia, que no son la misma cosa. Mm, mm, sí, Tanto yo tengo que incluir el rechazo a la dictadura, pero como parte de un proyecto donde la democracia crea condiciones para una convivencia también no armónica quizás, pero sí razonable, donde crea condiciones para el desarrollo, donde crea condiciones para el crecimiento. Tengo que atar y mostrar que el autoritarismo lo que hizo es generar la imagen de un país adelantado materialmente, pero con gente que no se identifica con la responsabilidad que eso significa. ¿Por qué? Porque lo hace todo el líder, lo hace todo el reconstructor, lo hace todo la figura preponderante, el primer tal cosa, el primer protagonista. poca gente sabe que por esta conversación, hace un poco más de 30 años, David y yo iríamos primero a investigaciones. Estaría acá una camioneta, iríamos junto al comisario Cantero, nos preguntaría por qué estábamos hablando de estos temas, qué pretendemos, averiguaría nuestros antecedentes familiares, quedaríamos demorados y posiblemente ya 2 o 3 días después formalmente acusados por una fiscalía de la dictadura y seguramente con alguna sanción que podía hasta ser ir a emboscada una temporada, por ejemplo. Pero la gente no valora eso, dice, bueno, eso fue antes, pero ahora no tengo lo que quiero. Trabajo, seguridad, buena salud, no tengo una cobertura social básica, lógica, todo está mal. Qué lástima que aquello que era la libertad como el bien más preciado y que no teníamos, hoy no sea considerado como algo importante tan siquiera. Yo también creo que hay una parte de la visión acerca del estronismo, que es una visión deforme y que tiene que ver con el ocultamiento de los datos de la realidad durante el estronismo. Hoy cualquier ciudadano sabe el salario de cualquier funcionario ¿Cierto? público. Sí, sí. Hoy las rendiciones de cuentas están en las páginas de las instituciones. Sí, cierto. Hay una ley de acceso a la información pública. En esa época no podías preguntar sin riesgo sobre la gestión de tal o cual ministerio, Tal cual. sobre la gestión de la seguridad. Y además había pocos medios y los que eran críticos eran medios inmediatamente o clausurados o suspendidos en su funcionamiento. El precio de tener una sociedad libre es el precio de administrar distintas perspectivas de la realidad también, Ujú. que se expresan libremente. Porque vos mismo dijiste este intento de democracia, te pillé yo. Sí, sí, Yo acá funjo también de psicoanalista a lo más. Y dijiste vos, sí. este intento, pero ya hay Pucuma, David, ya tendríamos que Bueno, estar... son 30 años frente a ciento y pico de autoritarismo. Ok. Porque acuérdate una cosa, Mario, en la época liberal,
o del constitucionalismo liberal de 1870 a 1940, hubo una elección presidencial de competencia interpartidaria. Nada más. Una, en 1928. 41 años después de que se formaron los partidos políticos, recién compitieron por la presidencia de la República. No había tampoco tradición de movilización ciudadana para debatir, para discutir programas. Los gobiernos llegaban o por golpes de Estado o por elecciones de candidatura única. Entonces, no, digamos, aunque nosotros tenemos como pasado reciente el estronismo como el régimen de nuestra generación, nosotros no somos un país, y esto lo dijo muy bien Domingo Rivarola en su momento cuando se pergeñó la reforma educativa anterior, no somos un país que iba a volver a la democracia, Claro. como sí ocurrió con Argentina, Bueno, Chile, Uruguay, Uruguay o sí, Brasil. sí. Nosotros estábamos fundando por primera vez un periodo de libertades. O sea que entonces esos 30 años también son hasta lógicos. Y entiendo, no sé si decir lógico, pero entiendo que es el tiempo de aprendizaje. Es una pena que la élite que tiene la misión de liderar este proceso sea una élite tan poco consciente de su misión histórica y tan inconsciente con respecto a la realidad. Y esta fortaleza de los partidos tradicionales. Convengamos que el Partido Colorado, más allá de todas las críticas, sigue siendo una formidable maquinaria electoral y política. El Partido Liberal, con todos sus problemas, también es fuerte. ¿Por qué se mantiene esto después de 100 años? Pero los dos partidos políticos más antiguos del Paraguay son partidos de masa, no son partidos ideológicos. Okay. Uno puede encontrar tendencias políticas de izquierda y de derecha dentro de las dos grandes formaciones más antiguas. Y eso explica, creo yo, no solamente su supervivencia en el tiempo, sino el nivel de adhesión que tienen. Entonces, uno revisa el Partido Liberal y encuentra desde neoliberales hasta liberales que podríamos rotular como liberales de izquierda. Y dentro del Partido Colorado, las corrientes más nacionalistas populares, como la que en su momento fue el Mopoco o la ANRER, fueron castigadas con el exilio y la represión, pero hay cierto sector que empieza a recuperar esta tradición y convive con sectores muy de derecha dentro del Partido Colorado, pero movilizan masas, movilizan símbolos. No vamos a leer un debate ideológico al interior de los partidos sobre eso. Y creo que esa posibilidad de adaptarse a los cambios del tiempo sin alterar ideológicamente nada, porque no hay un Claro. contenido ideológico específico, sumado al clientelismo político y a las redes clientelares, más la captura del poder, hacen de estos partidos de supervivencia. Sospecho que Stroessner también le dejó una herencia de estructura de organización casi militar, donde tenemos seccionales hasta el último rincón del país. Siempre se decía en mi tiempo, David, que 4 cosas nos faltan en un pueblo: la iglesia, la comisaría, la APF o Liga para allá de Fútbol, siempre hay un clubcito aunque sea, y la seccional colorada. Le faltó la escuela. Y la escuela, exacta, la quinta, exactamente. Porque yo no Pero tengo... imagínate vos, la seccional en el mismo nivel que esos otros. Claro, yo tengo, bueno, no es ningún secreto lo que voy a decir tampoco, pero tengo cartas de presidentes de seccional aceptando o rechazando nombramientos de maestros. Claro. Vamos a una pausa ahí. Es apasionante esta charla con David Velázquez Seifergel para bucear en las profundidades de nuestro país como historia, porque puede ser que de ahí saquemos las claves para escenarios futuros o inmediatos inclusive. Vamos a plantear eso hacia el final. Vamos a la pausa y seguimos hablando con David Velázquez hoy Conversando la Noche. David Velázquez con nosotros. No quiero terminar este programa con un sentimiento pesimista. Inclusive leí que vos dijiste que la educación siempre tiene que ser para el futuro, para Sí, la esperanza, sí, ¿no? así es. No añorar otra vez el pasado y tratar de revivir eso. ¿Cómo hacemos, sin embargo, con tantos antecedentes bastante complicados, cómo hacemos para pensar en un Paraguay distinto? Me das pie a aclarar una cosa. Sí. Cuando yo digo que no hay que enamorarse de la historia, Ajá. me refiero a que no hay que proyectar el pasado como el lugar a donde ir a vivir. Muy bien.
porque ya no vuelves. Claro, claro. No, no es que yo sienta, soy historiador, no Claro. puedo sentir desprecio por el pasado. Pero creo que el pasado tiene que ser un elemento que uno de los tantos elementos que nos permita comprender el presente, sobre todo en aquellas cosas que a través del tiempo perduran. Correcto. Otras son más recientes, algunas son más antiguas. Sí. Pero el compromiso de la educación y de la política es con el futuro, es un proyecto. Entonces, el pasado o el análisis del pasado sirve para alimentar la construcción de ese proyecto, pero no es lo único. No es lo único porque además este es un mundo muy interconectado, donde conocemos de distintas realidades y podemos adoptar y adaptar experiencias que sean adaptables a nuestra realidad, experiencias pensadas, adaptaciones pensadas, y generar nuestro propio proyecto dialogando también con esas experiencias. Sí. Pero no se puede renunciar al compromiso con el futuro. Entonces yo siempre digo, para mí la historia es instrumental como disciplina. ¿En qué sentido es instrumental? Intento comprender los procesos del pasado para a partir de esa comprensión entender el presente. Muy interesante porque tenemos también esa fantasía, a ver si me puedo explicar bien, en la que creemos, por ejemplo, muchos, de que el Paraguay tenía costa en los dos océanos, de que el Paraguay estaba destinado a ser la gran nación de Sudamérica y la vida nos engañó y nos tomó la Triple Alianza. Yo sé que algunas cosas pudieron haber pasado y otras no, pero tenemos por algún motivo esa visión casi lopista de la historia de que íbamos a llegar hasta Brasilia por poco ya en la guerra y que le íbamos a ganar a 3 países juntos. ¿Eso también viene de una enseñanza tergiversada a la historia? Sí, sí viene de, digamos, una enseñanza tergiversada de la historia, pero además en un momento determinado sin posibilidades de contestar esa enseñanza. Yo soy de los que piensa que López es una figura que tiene que ser estudiada desprovisto de las luchas políticas que utilizaron la figura de López o contra López para fines distintos. Claro. Entonces, la manipulación histórica por parte de los poderes a mí me parece que no es apropiada para... No ayuda. No. Y no ayuda ni ayuda. Ni ayuda. O sea, creo que en un ambiente como el de ahora, que es de relativa mayor libertad, hay más condiciones para estudiar una figura como Francisco Solano López sin que al analizar su figura uno sea tachado o de lopista o de antilopista y remitido inmediatamente a tal o cual proyecto político. Exacto. Qué difícil, David, porque yo te digo, a mí me cuesta mucho cuestionar a López. Yo soy lopista. Y ese lopismo mío viene del febrerismo y viene también del electronismo. Sí. Bueno, en el caso del febrerismo tiene mucho que ver con que fue Rafael Franco el que firmó el decreto de reivindicación del Mariscal López. Correcto. Como figura, como héroe sin ejemplar. Correcto. Y a partir de ahí lo que pasa es que cuando se hace ese tipo de cosas y se cristaliza la figura del héroe, cuestionar al héroe es casi cuestionar a la patria. ¿Cierto? ¿No? Acordate que hasta los grupos de extrema izquierda y de derecha lo usan a López como estandarte. Sí, incluso está clara, por ejemplo, la evolución ideológica en ese sentido, los cambios ideológicos de Oscar Creit, que en 1926 era parte de la Junta Patriótica que impugnaba la figura de López y con el tiempo fue teniendo una visión de un López situado en una lectura distinta de la realidad, como antiimperialista, como, digamos, propulsor del desarrollo autónomo frente a la injerencia de la capital. Traté de leerlo a Creit, pero me derrotó. Difícil es Creit, porque era una mezcla rara de... Lo que pasa es que era un tipo, digamos, era un tipo brillante. Sí, era ciencia, política, pensamiento. La izquierda paraguaya ha tenido figuras, Obdulio Duarte también, bueno, después ya toda la línea de los Maidana y compañía. Una izquierda muy perseguida, torturada, exiliada y aniquilada, ¿no? Sí. Todos los partidos tuvieron figuras intelectuales importantes en un momento determinado. Y es difícil determinar, no cuándo ocurrió el cambio, porque pareciera que este cambio comienza hacia los 50 y los 60. Los partidos empiezan a abandonar esta línea, o por lo menos ya no se los ve. No quiero utilizar la palabra abandonar porque parece que dejaron por cuenta propia, no estoy seguro que haya sido así. Habría que explicar cómo ocurrió el fenómeno en todo caso, ¿verdad? Y hoy, sin embargo, el núcleo de pensamiento de los partidos es muy pequeño. Cierto. Muy pequeño. Y en el caso de la izquierda, la persecución al comunismo comienza desde sus primeros intentos de organización en los años 20. Son proscriptos electoralmente desde siempre. ¿Era un anarquista? Barret era anarquista. Ok. Barret viene a principios del siglo XX al Paraguay.
es muy importante en el pensamiento paraguayo también. Sí, ¿no? es un precursor tanto de la literatura social como de la historia social. Otra cosa que quiero preguntarte es esta comparación que hace la gente con respecto a lo que vos decías recién, las reservas intelectuales de los partidos. ¿Fue en decadencia eso? Digo, porque hasta el estronismo tenía un Bacón Duarte Prado, un Sánchez Kell, tenía una gente muy importante, no importa cómo llegaron hasta ahí. Hasta Roque Vallejos terminó funcional a Stroessner, ¿no? Eran tipos muy preparados. ¿Por qué no hay más eso? ¿Por qué ahora, en democracia, estos gobernantes de turno no se molestan ni siquiera en tener intelectuales? Porque los partidos tradicionales son máquinas electorales. Entonces no hay tiempo para pensar el país. Y como aquí hay elecciones cada 2 años prácticamente, ahora estamos inclusive con un margen de tiempo muy anterior a lo que solíamos tener cuando venía una elección. Ya Sí. Las internas se desataban muchísimo antes Mucho de, antes, de este Entonces día. todo eso. Claro, y por otro lado, yo creo que y esta es una opinión personal, hay como una desvalorización de la actividad intelectual porque hay un anti-intelectualismo inclusive porque no produce, hay expresiones muy similares. Teoría me te dicen, como Sí. si fuera que la teoría no es importante. O si no, digo, ojo, para proyecto, pero el proyecto es importantísimo. Claro, si el proyecto no puede haber nada. Claro, lo que pasa es que está tan vaciado el contenido de las palabras que estas palabras suenan mal. ¿Esto fue casual o intencional? Porque la universidad también fue vaciada. También fue vaciada, fue intervenida, Sí. fue controlada, supervisada, la libertad de cátedra no existió. Y las universidades hoy no terminan de entender que tienen un papel protagónico también en el desarrollo. Cuando ocurrió una No Te Calles, mi sobrino Guillermo Ferreiro, que estuvo ahí, me decía, tío, esto está igual que en la época del estronismo. Tienen los mismos sistemas, los mismos caudillismos, los liderazgos, que son claques que manejan la administración. O sea, hubo muchas cosas que no cambiaron en febrero del 89. No, pero la tradición de cooptar colegio y universidad comenzó con la universidad, te diría ya a principios del siglo XX, cuando aparecen las primeras quejas de que los partidos están entrando. De hecho, todos los gobiernos prácticamente se quejan y los rectores a través del tiempo se quejan de la intromisión partidaria en la universidad, buscando cuadros. Entiendo. Y además es un lugar, digamos, lamentablemente también marcado por el clientelismo. Reproduce muchos de los aspectos más negativos y más perversos de la ¿Sos profesor universitario? Política. Solo enseño seminarios, no tengo cátedras. Ok. No, porque yo divulgo solamente los resultados de mis investigaciones. Entiendo. No, porque evidentemente que ese modelo todavía está instalado. Se ve las luchas internas de facciones, inclusive del Partido Colorado, para liderar, por ejemplo, el centro de derecho, que sigue siendo un feudo prácticamente la ANR desde la época de Juan R. Chávez. O sea, no cambiaron muchas cosas. No cambiaron. Por eso digo, creo que no hay conciencia, como los mecanismos de acceso al poder o a los cargos no tienen que ver con el saber. Claro. Entonces, la gente, y lo que digo no es ningún descubrimiento mío, si no le escuchás a mucha gente joven decir, ¿para qué voy a estudiar? Si el problema se va a resolver después con alguna recomendación. Entonces estamos en un tiempo en que tendríamos que tomar conciencia de la importancia que tiene el saber y el conocimiento como medios para el desarrollo. Encima, un país pequeño como el nuestro, que no tiene los recursos naturales que tienen otros países en el volumen y en extensión, nosotros estamos haciendo un daño que es significativamente peor que el que pudo haber sido en el pasado, porque hoy las exigencias del saber son todavía mayores. Claro. En medio de todo esto, tenemos un gran desafío de estar en el contexto internacional y estamos muy rezagados, David. Y siempre me preguntan a mí, ¿qué hay que hacer con la educación? Y yo digo, en educación hay que invertir, no solamente hay que invertir mejor el dinero, porque dicen, no, hay un problema de calidad de inversión. Sin duda que hay, pero hay que invertir significativamente más también, porque cada día que no se avanza es un día que se retrocede. El estancamiento es igual a retroceder. Okay. No hay empate, Mario, en este tema. Entiendo. Mira, esta fórmula del 7% del Producto Interno Bruto que se recomienda como inversión en educación es una fórmula de los 70. Claro. En los 70 se dijo, el promedio de la inversión mundial en educación es de 3,5% del Producto Interno Bruto. Ese era el promedio mundial.
hay que saltar, dice, al doble para alcanzar a las naciones desarrolladas de manera sostenida en el tiempo. En ese momento Paraguay invertía entre el 1,5% y el 1,8% de su Producto Interno Bruto. Y hoy estamos en 3,6, 3,5, llegamos con algún esfuerzo a 4 hace unos años atrás, después se volvió a caer la inversión. Entonces ya no necesitamos hoy el 7%, nosotros hoy necesitamos, como se estimó hace poco, alrededor del 10 o el 11%, porque cada segundo fuimos perdiendo. Son 40 años de retraso con respecto a una fórmula que tiene 40 años. Interesante ese análisis, porque yo estaba convencido de que con llegar al 7 ya llegábamos al primer mundo. No, y además hay que sostener en el tiempo. Claro. No es 7 un año nomás, es 7 sostenido. Sí. Pero hoy, cuanto más pasa el tiempo, ese 7 se convierte en menor. Sí, cuesta más caro ahora. Claro. Qué increíble, ¿no? Qué interesante analizar estos puntos con nuestro invitado de hoy. Vamos a hacer la pausa, después entramos en la última parte de un ping-pong de varios temas que todavía quedan en el tintero, pero usted se da cuenta que de la historia y sobre todo del proceso educativo de un país pueden salir muchas de las respuestas a las interrogantes presentes y del futuro inmediato. De eso hablaremos un poquito después en la última parte de esta charla, conversando en la noche con David Velázquez Seiferger. David Velázquez Seiferger con nosotros hoy. Hiciste radio también justo en esta empresa. Sí, se hace fines de los 90. De los 90 con Jiménez. Sí, así es. Con Francisco. Así es. ¿Dónde estudiaste en la facultad? Mi carrera en realidad es Relaciones Internacionales. Ah, ya, ese es mi grado. ¿Y después? Pero me dediqué a la historia casi con exclusividad en los últimos 10 años. Había hecho ya algo antes. Ajá. Que fue una investigación sobre las normas relativas a pueblos indígenas en el Paraguay. Una historia de esas normas hice en el 2003, 2006. ¿Qué tema ese, no? En la corte, sí. ¿Qué tema? Con el querido Elixeno Ayala. Justamente. Y luego, a partir, como te conté, ya del 2012-13 con el tema del juicio político y el intento de entender qué pasó con la educación y el autoritarismo. Ahí hiciste un libro. Sí, un libro, en realidad son 4 volúmenes. Sí, la recopilación de todo lo que pasó. Una investigación, sí, y un libro reciente sobre historia de la educación con un panorama más general, pero introductorio. Un libro como para ingresar al campo. Ese no tengo todavía. Vamos a ir a comprar. ¿En qué editorial? La publicación se hizo posible gracias al Museo del Barro. Ah, mira vos, sí, la Fundación Museo del Barro. Sí, porque en el 2019 montamos una muestra de historia de la educación, recordarás, porque... Sí, estuvimos. Estuviste con nosotros acompañando la muestra, fue declarada de interés municipal. Sí. Y en ese momento esa muestra después la plasmamos en un video y también en un libro. Me quedaba pensando para esta última parte de la conversación acerca de nuestro escenario actual y qué nos espera para el futuro. Yo sé que no sos todavía brujo ni adivino, pero hay como una situación de desaliento, hay como una situación de desesperanza. La pandemia tampoco ayudó mucho, en un contexto difícil. De todas maneras, también dicen los gobernantes de turno, no estamos tan mal como otros. Ese es nuestro consuelo, más o menos. ¿Qué realmente te parece a vos, ya como opinión más que nada, que hay que hacer para rectificar este rumbo de nuestra democracia y del bienestar de la gente? ¿Cuáles son las prioridades? Es difícil decir. Lo que pasa es que la pandemia, por ejemplo, mostró un aspecto que nos habíamos olvidado con el tiempo y que es la íntima relación entre salud y educación, por ejemplo. Cierto. En el primer decreto de conformación del primer comité para enfrentar la pandemia, por ejemplo, no estaba el Ministerio de Educación. Y sin embargo, después de la salud propiamente y la economía, es el sector más dañado. Tremendo, claro. Por los efectos de la pandemia. Cierto. Son terribles. No se pensó en ese momento que ese era el sector. Y entiendo que no, y entiendo que además no había experiencia de un cierre tan prolongado de escuelas, porque el cierre de escuelas siempre hubo en situaciones de enfermedad, eso es histórico. Pero nunca un cierre prolongado y alcance mundial. Ahora, las consecuencias del cierre de escuelas en un plazo tan prolongado, como por ejemplo podemos tomar como modelo o como pensar en función de lo que ocurrió en el África con el ébola. Sí. En el caso de África con el ébola, que no fue una pandemia, solamente recuperaron las clases el 60% de los que habían desertado. Y acá hay que pensar
la urgencia es reincorporar a aquellos que tuvieron que fueron excluidos del sistema en este tiempo y darle prioridad a los aprendizajes. Ok, claro. Y si eso lleva al ámbito rural, es todavía más complicado. Generalmente las vulnerabilidades sociales se agravan en situaciones de crisis. Entonces, la educación rural, la educación en las comunidades indígenas, y otra vez las distintas variantes que podrían ser por género, que podrían ser por edad, otra vez hay que trabajar y establecer las prioridades para recuperar el regreso a la escuela. Y un aspecto que nos dimos cuenta también en este tiempo es que necesitamos, por ejemplo, ocuparnos de temas que la educación ignoró mucho tiempo, como la salud mental. Totalmente. Sí, que estamos padeciendo ahora con una serie de episodios bastante graves. Se ve en las escuelas, hubo muchos duelos que no se hicieron, no se acompañaron, hay muchas historias que se cuentan en las aulas y que no se pueden elaborar porque no hay un acompañamiento tampoco adecuado. Muy interesante esto. Mire que no lo pensamos, ¿eh? Hay niños que han perdido a sus abuelitos y nunca más los vieron. Se fueron a la casa porque ni velorio se podía hacer. ¿No? Y hay compañeros que no volvieron. Exactamente. Hay profesores que no volvieron. Es cierto. Entonces, las aulas no les es fácil a un profesor o a una profesora. Sin el apoyo adecuado no les es fácil tampoco trabajar eso en el aula. Y sin embargo, esa es una realidad que enfrenta ahora con mayor urgencia que antes. ¿Por qué es tan difícil la reforma educativa? Y te lo digo de esta forma. Porque inclusive los gremios docentes tampoco se muestran muy, digamos, permisivos con una reforma que no les consulta a ellos, lógico también, ¿no? Pero en general es como un tabú, o lo quiere manejar la derecha, o las ONG, o Donald Trump, o Bill Gates. Siempre estamos con el problema y nunca hacemos finalmente la reforma que se necesite. Yo voy a decir la crítica que hice públicamente al proceso actual de transformación educativa, y es que, a mi modo de ver, primero se tenía que haber pensado cuál es el proyecto de país en el cual se inscribe la educación. O si no, la educación se reduce a ser un instrumento de generación de habilidades para el mundo del trabajo. Pero la educación es parte del proyecto nacional, el proyecto del país. Entonces, en función de qué proyecto vamos a reformar la educación. Porque o si no, ¿qué es lo que pasa, Mario? En la discusión se le termina cargando a la educación de responsabilidades que no tiene, por decirlo. Hablamos de formación ética y democrática, la formación ética y ciudadana, como hoy se denomina al contenido que antes se desarrollaba como educación cívica y moral, que son contenidos distintos y enfoques diferentes. Pero ¿cómo la escuela va a enfrentar permanentemente, solo en la escuela, si la sociedad tiene problemas serios de corrupción? Le decimos a nuestros niños y a nuestras niñas: tienen ustedes que reciclar. Y solo Asunción produce, creo que 500 toneladas diarias de basura. No hay un acompañamiento de un proyecto nacional. Claro, entonces terminamos cargando la escuela con contenidos que no hace falta ser demasiado, los niños son lo suficientemente despiertos para darse cuenta de que no ocurre en su entorno. Por lo tanto, lo que se le enseña es fantasioso. Es fantasioso y, no sé si decirlo fantasioso, pero diría es insuficiente porque la responsabilidad está en otro lugar. O decimos, por ejemplo, la escuela es fundamental para el empleo. Sí, pero más importante es el mercado de trabajo. Y a todo esto tenés que sumarle la tecnología que nos está siempre apurando. Vamos como corriendo detrás de ella. Claro, entonces también hay que optar allí. Queremos una formación integral donde los cambios repentinos o rápidos, como son los de la tecnología, son instrumentales, o queremos una formación en tecnología. Eso hay gente aquí como señor Pedro Caballero, Carla de Cut, Sofía Shade, que piensan esa realidad de cómo incorporamos tecnología y educación. Sí. Y están alarmados porque dejar de lado la tecnología también significa atrasar. ¿Cierto? Pero al mismo tiempo hay que precautelar el carácter integral que tiene la educación en esos niveles. No va a haber educación del mundo que sea integral, que se adapte a la velocidad. Increíble, ¿no? Se nos fue el tiempo, lastimosamente, porque cada tema que propone David es otro subtema. Y voy rápido en estos 2 minutos finales a esto. Así como vamos a tener que definir muchas cosas, y hay una elección a 1 año de acá. El gobierno que llegue tendrá que plantearse esto como algo inmediato, urgente casi, sí, David. Sí, es que ya no hay tiempo, Mario. Cada día perdido, pero cada día que pasa es un día perdido. Te voy a tirar un último dato para que pienses con la audiencia en algún otro momento.
Desde 1870, cuando aparece el Ministerio de Educación, se llama Departamento de Instrucción Pública, Justicia y Culto, a hoy hubo 115 cambios de ministros en Bueno. 152 años. Mm. Qué buen dato. Y en la Y época democrática. casi 22, 23 en los Sí. últimos años. Ok, por eso digo, si en la época democrática, La pregunta es, entonces, ¿cuánta es la prioridad que se le concede desde lo político a lo educativo? qué buena pregunta y sobre todo, cómo estos cambios reflejan que la educación está siempre finalmente sometida a los vaivenes de la política, ¿no? En nuestro país. A pesar del discurso A de la pesar del prioridad de la educación, Claro. los hechos dicen otras cosas. Bueno, somos víctimas de un modelo autoritario del electronismo todavía en nuestra manera de pensar los paraguayos. Última pregunta. Sí, somos. No sé si decir nuestra segunda piel, pero tiene una marca muy fuerte en nuestra forma de ser. Y no sé si es solo el electronismo. Hay elementos, inclusive, te diría la autoestima, por ejemplo, Sí. del guaraní hablante, es una cosa anterior incluso al electronismo. Aquello del hueso propiamente perdido, la dicho. cabeza gacha. Sí, yo creo que hay cosas que son anteriores. Y lo que pasa es que el autoritarismo, Mario, con esto permíteme terminar, Sí. fomenta la clandestinidad, fomenta la delación. Uno puede decir, yo me opuse, claro, pero te opusiste en la clandestinidad. No eras libre de expresar en un ambiente abierto tus ideas. Entonces, uno, ¿qué pasa? Se acostumbra a que lo político es lo subterráneo, lo religioso, no se puede hablar de religión. Hay una circular de Morínigo del 43 prohibiendo que los directores y maestros hablen de política y religión en la escuela porque van contra la armonía social. Significa que no había luego posibilidad ni siquiera de una discusión racional de los temas. Y eso todavía Claro, entonces está en nuestro ADN. Sí, porque entonces es, no te metas en política, no, ¿para qué vas a opinar sobre eso? No, mira, cuidado con fulano. Y las conversaciones que son sustanciales son siempre subterráneas. Y eso no puede ser. Las conversaciones tienen que ser abiertas, libres, argumentadas. Bueno, quizás tomaron tiempo, pero ojalá que llegue el momento en que podamos dejar atrás esos atavismos, ¿no? Es un gran desafío. David, nos quedamos con muchos temas en el tintero, pero la idea era tener esta conversación que te agradezco mucho hoy aquí en Mega TV. Gracias, Mario, por la invitación. Ojalá no sea la última vez que podamos continuar hablando de este tema. A mí me apasiona muchísimo, no necesito, creo, decir mucho más. Pero además creo que la gente tiene que involucrarse también, quizás con mayor energía en el tema educativo. Gracias, David Velázquez Seifergel. Hoy nos explicaba muy bien algunas de las raíces en las cuales podemos encontrar las claves de lo que nos pasa hoy como sociedad, como país, pero también, ¿por qué no?, de las búsquedas de las soluciones a esos problemas. Miremos también con esperanza esa posibilidad. Nos vamos por hoy. Será siempre aquí en Mega TV, conversando la noche, el encuentro con los protagonistas de nuestra vida social, política, cultural, deportiva. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.